Hoy tenemos el privilegio de dialogar con la docente Marta Elisa Porras Cortés sobre la educación del siglo XXI, un tema que está en constante evolución y que impacta directamente nuestras vidas, ya sea como estudiantes, docentes o simplemente como personas involucradas en la sociedad. Iniciemos. Profe Elisa, en tu opinión, ¿cuáles son las principales diferencias entre la educación del pasado y la del siglo XXI? Me interesa saber cómo percibes esta transición, sin juzgar ni criticar, sino como una evolución natural. Las diferencias entre la educación de antes y la de ahora son bastante evidentes. En el pasado, la educación era más rígida, basada en el modelo tradicional de un profesor que transmite solamente conocimiento a los estudiantes y que estos últimos son los que lo reciben de manera pasiva. Se solía pensar que la memoria y la repetición eran la base del aprendizaje, y eso estaba bien para esa época. Sin embargo, hoy en día el rol del estudiante ha cambiado. Ahora buscamos que sea más activo, que participe y construya su propio conocimiento. Ya no se trata solo de memorizar, sino de comprender y aplicar lo que aprendes. Además, la tecnología ha cambiado el juego. Antes los recursos eran limitados, pero hoy tenemos acceso a una cantidad de información casi infinita gracias a la red de Internet y las plataformas educativas en línea. Esto quiere decir que la transición ha sido de un aprendizaje pasivo y centralizado a uno más dinámico, interactivo y accesible. ¿Qué actores considera, ¿Qué actores consideras que intervienen en la educación actual? Pensando no solo en los tradicionales como maestros y alumnos, sino en todos aquellos que influyen de una u otra manera. Hoy en día los actores en la educación son mucho más diversos que en el pasado. Aparte de los docentes y estudiantes que obviamente sí seguimos siendo los protagonistas, hay muchos otros que juegan un papel clave. Por ejemplo, los padres de familia ahora tienen una mayor implicación en el proceso educativo, no solo en lo que respecta a apoyar en casa, sino también en la toma de decisiones sobre qué herramientas y métodos educativos son los mejores para sus hijos. Las instituciones educativas también han cambiado su enfoque y ahora trabajan en conjunto con organizaciones externas, con el fin de integrar nuevas tecnologías o metodologías. Y no nos podemos olvidar del impacto de la tecnología misma. Hay plataformas como Google, Classroom, YouTube y los cursos en línea han demo- democratizado el acceso a la educación. Estos nuevos sectores nos han permitido que el aprendizaje vaya más allá del aula tradicional. Además, las políticas educativas gubernamentales también influyen de manera directa en cómo se imparte y se estructura la educación en el siglo XXI. Pasemos a la activación de saber. Pasemos a la activación de saberes. En el siglo XXI, ¿cómo crees que debería ser la manera en que los estudiantes acceden y activan sus conocimientos? ¿Debería cambiar algo respecto a cómo se hacía en el pasado? La activación de saberes en el siglo XXI tiene que ver con hacer que el aprendizaje sea algo significativo y relevante para los estudiantes. Antes, los conocimientos se presentaban de forma fragmentada y muchas veces sin un contexto claro. Hoy entendemos que el aprendizaje se da de manera más efectiva cuando el estudiante puede conectar lo que aprende con su propia realidad y experiencia. Por eso es importante que desde el aula se fomente el pensamiento crítico y la capacidad de cuestionar, en lugar de solo recibir información de forma pasiva. Además, la activación de saberes debería ser interdisciplinaria. Ya no podemos hablar de conocimientos aislados por materias. Las conexiones entre diferentes áreas del conocimiento son fundamentales. Por ejemplo, en el área que yo imparto, matemáticas, podemos incluir su aplicación en problemas de la vida cotidiana o en otros campos como las ciencias sociales o la tecnología. Otro aspecto importante es la personalización del estudiante en el aprendizaje. Cada estudiante tiene un ritmo diferente y con la tecnología actual es posible adaptar
cada uno de los contenidos que vemos y que nosotros implementamos como maestros para que cada uno active sus saberes de la forma que mejor se ajuste a sus necesidades. ¿Cómo debe ser el proceso de ¿Cómo debe ser el proceso de enseñanza-aprendizaje hoy en día? ¿Qué elementos crees que lo hacen más efectivo o significativo para los estudiantes actuales? El proceso de enseñanza-aprendizaje en el siglo XXI debe ser mucho más flexible y centrado en el estudiante, lo que hace que este proceso sea efectivo. Hoy en día es que ya no se basta exclusivamente en la transmisión de conocimientos del profesor-alumno. Ahora se promueve un aprendizaje más colaborativo, donde el docente actúa más como un guía o facilitador y los estudiantes participan en su propio aprendizaje. Además, se debe valorar el aprendizaje basado en proyectos o en la resolución de problemas reales. Esto permitirá que los estudiantes no solo aprendan conceptos, sino que pongan en práctica de inmediato, viendo cómo pueden aplicarlos en la vida real. La inclusión de la tecnología también es un factor clave. Herramientas como plataformas educativas, aplicaciones interactivas y recursos multimedia también pueden facilitar el acceso a la información actualizada y diversa, lo que hace que el aprendizaje sea más atractivo. Además, las metodologías activas como el aprendizaje basado en juegos en el aula están ganando terreno porque permiten que los estudiantes tomen más responsabilidad por su propio proceso de aprendizaje, haciéndolo más significativo y personalizado. Finalmente, hablemos de la evaluación. En el contexto actual, ¿cómo crees que debería ser la evaluación para realmente reflejar el aprendizaje de los estudiantes? La evaluación en el siglo XXI tiene que cambiar el enfoque que tenía en el pasado, cuando solo se medía cuánto podía memorizar un estudiante para un examen. Hoy en día la evaluación debe ser más integral y formativa. No se trata solo de medir resultados, sino de acompañar al estudiante en su proceso de aprendizaje, dándole retroalimentación continua para que pueda mejorar. Esto implica que las evaluaciones deben ser variadas, no solo exámenes escritos, sino también proyectos, presentaciones, actividades colaborativas y autoevaluaciones. La idea es que se evalúen no solo los conocimientos, sino también las competencias como la capacidad de trabajar en equipo, la resolución de problemas o la creatividad. También creo que la evaluación debe ser más personalizada, teniendo en cuenta que hay diferentes formas de aprender de cada estudiante. Algo muy importante para tener en cuenta es que se debe haber un espacio para la autoevaluación y la reflexión, para que el estudiante pueda analizar su propio progreso y hacerse más consciente de su proceso de aprendizaje. La tecnología también puede jugar un papel importante, ofreciendo herramientas que permitan hacer un seguimiento más detallado y continuo del progreso de cada uno de ellos. Quiero agradecerte, profe Elisa, por compartir. Quiero agradecerte, profe Elisa, por compartir tu tiempo y tus reflexiones en esta entrevista. Ha sido realmente enriquecedor escuchar tu visión sobre cómo ha cambiado la educación y hacia dónde se dirige en este siglo.